Un saludo cordial, mis apreciados amigos y hermanos. Esta es la lección de Escuela Sabática para el día de hoy, lunes 13 de noviembre, y se titula El método y la respuesta de Jesús. Por favor, acompáñenme en oración y estudiemos la palabra de Dios. Querido Padre, gracias te damos por este día, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo con la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Misión en favor del prójimo. Esa es la lección de esta semana. Y el versículo para memorizarlo encontramos en Lucas 10:27 y nos dice: Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón, mejor aún que nosotros mismos. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan, ¿cierto? A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús, como ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿O por qué dices que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. Vamos a leer Mateo 26:56, Hechos 17:11 y 1 Corintios 15:3 y 2 de Timoteo 3:16. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley en Lucas 10:26? Dice Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lucas 10:26 dice a su vez: Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, que es la palabra de Dios, por supuesto, por nuestra cuenta. Las respuestas ya están allí y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna. Claro, hay un papel para los maestros y los pastores, pero al final debemos ir a la Biblia en busca de las verdades que importan, porque Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no es solo poesía, es una verdad sagrada que nos señala la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, siempre conducía a la gente a la palabra escrita. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra confianza en la Biblia, la palabra de Dios? Notemos que el versículo de 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mis amigos y hermanos, necesitamos entonces usar el método de Cristo para la respuesta a las preguntas inquietantes
de los seres humanos. Y definitivamente la respuesta está en la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo al erudito, al intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? En ocasiones podemos ser abordados con preguntas provocadoras. Por ejemplo, la que vimos: ¿por qué dices que hay un solo Dios cuando adoras a 3 personas? Tal vez pensemos que, como el intérprete de la ley, su único propósito es provocar, molestar o dejarnos en evidencia. A diferencia de Jesús, nosotros no podemos conocer las intenciones reales de las personas. Tal vez, sin saberlo, estemos ante un sincero buscador de la verdad. Por ello, debemos imitar el método que Jesús usó para responder a las preguntas difíciles o malintencionadas, entre comillas. Para responder a su capciosa pregunta, Jesús llevó al intérprete a buscar la respuesta en la palabra de Dios por sí mismo. Así pues, mis amigos y hermanos, en primer lugar debemos llevar a nuestro interlocutor a la Biblia como la única fuente autorizada para conocer la verdad. La respuesta fue hecha con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? En segundo lugar, llevarlo a un estudio personal de la Biblia. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta: ¿cómo lees? En otras palabras, ¿cómo interpretas? Que no se conformen con lo que nosotros sabemos o podemos decirle. Es importante que dejemos que la palabra de Dios misma, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos dirija al conocimiento de la verdad, como lo dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que permitir que la palabra de Dios sea la que literalmente y de manera personal pueda alumbrar a las personas que luchan con sus preguntas, ya sea que se trate de una excusa o de un abordaje por tentar, por provocar. No importa, usemos el método del Señor, que a su vez fue contestar con otra pregunta. El intérprete de la ley preguntó: ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mis hermanos y hermanas, en la reflexión de la lección de hoy, cuando hablamos acerca de la misión en favor del prójimo, estamos estudiando la manera en que Jesús abordó las preguntas capciosas, las preguntas malintencionadas, las preguntas que eran provocativas. Jesús siempre actuó de buena fe con las personas. Por lo tanto, nosotros también debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús al abordar estas preguntas es importante. Por ejemplo, en Lucas 10:36, cuando habla del buen samaritano, Jesús respondió: ¿cuál de estos consideras que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es importante muchas veces llevar a las personas a su propia comprensión, darles únicamente las herramientas y que lo que dice el salmista en Salmo 119, 105 se cumpla, que la palabra de Dios sea la lámpara personal de cada uno. Mis hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo es formar parte de la comunidad de Dios, ver el problema de cada uno de los miembros y apoyarles. Las preguntas que debemos hacer con respecto a los prójimos necesitados y que hacen en nuestras iglesias, la comunidad que sufre y necesita ayuda, podemos preguntar y averiguar quién necesita ayuda a nuestro prójimo. ¿Mi iglesia está aliviando el sufrimiento de los necesitados o está contribuyendo al sufrimiento, ya sea deliberadamente o por ignorancia? En las palabras que Jesús mencionó en San Mateo 23 fueron severas, cargadas de verdad, y por eso en esta oportunidad oremos al Señor para que el Señor nos ayude. Bendito Padre, gracias por tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a entender y usar el método de Cristo para el abordaje de cualquier pregunta o cualquier circunstancia que nuestros vecinos nos pregunten. Lo agradecemos y pedimos